Voy a intentar grabar esta De vaina. risa. Está grabando, cállense la jeta, pues. Cállense la jeta porque lo voto por coño. Rolfer, Alejandro, Dictadura en esta vez. José, ¿qué Hacen tal? Ahí caso. te, Luis. no digas eso, José. Ahí está la mamá de Ale. Ahí está tu mamá. No. Hola. Ajá, me escuchan. Porque se asustan Sí, porque sí. Mamá. entonces tu mamita. Ah, está la Escucha. mamá Adriana. Hola, Sí. Ruby. Cierrame la puerta. Ajá. Quería saludar. Hola. ¿Me pusieron en silencio? No. Ajá, José llegó para eso. voy a seguir. Dale. Ajá, entonces estaba diciendo que se llama lámina escribosa porque está acribillada. Y algo cuando está acribillado significa que está lleno de huecos. Por eso que cuando ustedes ven en mi diario, acribillaron al Jason. Bueno, ya saben por qué dicen que no acribillaron. Detalles anatómicos de importancia del etmoide. El laberinto etmoidal, que es esto que se encuentra en el espesor de las masas laterales del etmoide, y que esto conecta con los diferentes senos paranasales que se encuentran tanto en el frontal como en el esfenoide o el maxilar. La crista Galli, que es esta especie de prominencia hacia arriba, vertical, y tiene importancia porque en ella se inserta la hoz del cerebro, que es la que divide en hemisferio derecho e izquierdo, que más adelante vamos a hablar de eso, o voy a hablar de eso porque usted no va a hablar. Y los cornetes nasales y los meatos, que si vemos estas especies de láminas que salen de aquí desde las masas laterales hacia el centro, el etmoide solo tiene dos cornetes, que son el superior y el medio. El cornete inferior es un hueso aparte de la cara, que ya después lo vamos a ver. Entonces tenemos que del etmoide se cuelgan los cornetes superior y medio. Por debajo de cada cornete se encuentra su meato. Entonces, por lo tanto, debajo del cornete superior se encuentra el meato superior. Debajo del cornete medio se encuentra el meato medio. Y el hueso parietal, que en realidad no tiene muchas características así de importancia, lo más importante son que tiene algunas venas emisarias que atraviesan el hueso parietal, por lo tanto conectan el cuero cabelludo con las meninges. Es decir, que hay venas que están en el cuero cabelludo que atraviesan el hueso parietal hacia el encéfalo y van a drenar en los senos venosos de la dura madre. Por lo tanto, una infección en el cuero cabelludo, en la zona no necesariamente en la zona que se encuentra suprayacente al hueso parietal, se puede extender la infección a través de estas venas emisarias y provocar meningitis. Ok, entonces el esfenoide y el occipital, que son los dos huesos impares. Tenemos que el esfenoide, que es este que está aquí, detalles anatómicos de importancia, lo vamos a dividir en un cuerpo, que es una especie de cuadrado, cubo, del cual dependen, salen las alas menores, que son estas, las alas mayores y las apofisteroides, que serían como las paticas del murciélago. Entonces tenemos que en el espesor del cuerpo del esfenoide se encuentra el seno esfenoidal, uno de los senos paranasales que comunica con las fosas nasales. Un detalle importantísimo del cuerpo del esfenoide es que por encima del cuerpo del esfenoide se encuentra la silla turca. La silla turca en su profundidad va a tener la fosa hipofisiaria que va a alojar a la glándula hipófisis. Aquí tenemos que entre las alas menores del esfenoide y las alas mayores hay como una especie de hendidura que conecta la fosa craneal anterior, la fosa craneal media, con la órbita. Esta es la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, depende del libro que estén leyendo. El conducto óptico, que es este que se ve aquí, este huequito que está aquí, es el conducto óptico que se encuentra entre las raíces de donde nacen las alas menores del esfenoide, y por ahí van a discurrir el nervio óptico y la arteria oftálmica. El nervio óptico va a llegar al globo ocular y nos va a permitir ver, y la arteria oftálmica es la que le da irrigación a todos los elementos de la órbita, e incluso hasta la frente, porque la arteria oftálmica termina en la arteria dorsal de la nariz. Otros detalles anatómicos de importancia serían el agujero redondo, el agujero oval y el agujero espinoso que se encuentran en el ala mayor del esfenoide. Este que está aquí, que se dirige hacia adelante, es el agujero redondo o agujero redondo mayor,
este que está aquí, posterolateralmente al agujero redondo mayor, este es el agujero oval, y este que está más posterolateral al agujero oval es el agujero redondo menor o agujero espinoso. Ya vamos a ver después qué discurre por cada agujero. Estos que están aquí son los... no mentira, olviden eso. El conducto vidiano. El conducto vidiano es un conducto que se encuentra entre las raíces de donde nacen las apófisis pterigoides y por ahí pasan el nervio vidiano y la arteria vidiana. El hueso occipital. El hueso occipital tiene como característica este agujero que está aquí, que es el foramen magno, por donde discurre la médula espinal, así como las arterias vertebrales que van a dar parte de la irrigación al encéfalo, el clivus, que forma parte de la porción basilar del hueso occipital. Esta es la porción basilar del hueso occipital y forma como se dirige hacia arriba y hacia adelante. Y la parte más superior forma el dorso de la silla turca. Los cóndilos del occipital, que son estos que están aquí, que se van a articular con la vértebra atlas y forman la articulación atlanto-occipital que permite el movimiento de la cabeza. Las fosas cerebrales y las fosas cerebelosas, que son estos que están aquí. Esta, la más inferior, es la fosa cerebelosa, que aloja el cerebelo, y esta que está aquí por encima de este surco es la fosa cerebral que va a alojar al lóbulo occipital. La línea nucal superior e inferior, que son estas que están aquí por fuera del hueso occipital, que es un punto de inserción para diferentes músculos de tanto del cuello como del dorso. La protuberancia occipital externa, que es esta que está aquí, tiene su parte contralateral por dentro del cráneo, que sería la protuberancia occipital interna. En la parte interna, en la protuberancia occipital interna, es donde se encuentra la confluencia de todos los senos venosos, tanto de los senos sagitales como los senos transversos. Por lo tanto, se denomina la confluencia de los senos. Por fuera no hay una característica así que haya que mencionar importante. El hueso temporal. El hueso temporal es un hueso bastante complejo, derivado de 3 puntos de dosificación, por eso está en 3 colores. El amarillo, el verde y este que está aquí, aunque aquí está de otro color, pero es la misma que el amarillo. ¿Qué características tiene? Contiene los órganos del oído y del equilibrio. La apófisis cigomática, que es esta que está aquí, que se va a articular con el cigomático para formar el arco cigomático. La apófisis mastoide, que es esta que está aquí, que es donde se va a insertar el esternocleidomastoideo mastoideo. La apófisis estiloide, que es esta especie de punta que sobresale por aquí, que va a tener inserción para diferentes músculos. El tubérculo articular, que es este que está aquí, que se encuentra un poco por detrás y por debajo de la apófisis cigomática, que tiene especial importancia porque esta interviene en la articulación temporomandibular. La fosa mandibular o cavidad glenoidea, que se encuentra por detrás del tubérculo articular, y al igual que el tubérculo va a formar parte de la articulación temporomandibular. El agujero rasgado posterior, que aquí no se puede ver porque el agujero rasgado posterior se forma en la unión entre la porción petrosal temporal y el hueso occipital. Más o menos a esta altura estaría el agujero rasgado posterior, y por él discurren diversos nervios y una vena muy importante, que es la vena yugular interna, que es la que va por la que va a recorrer la mayor parte del drenaje venoso del encéfalo. El conducto auditivo interno por dentro de la porción petrosal temporal, que sería este agujero que está aquí, por el cual discurren el nervio facial, el nervio facial y el vestíbulo coclear, a su vez como la arteria laberíntica, y el conducto auditivo externo por fuera, que está lleno de aire, no pasa en realidad mayor cosa. El conducto carotídeo, que se encuentra en el vértice de la porción petrosal temporal, más o menos a esta altura, está la abertura del conducto carotídeo por donde ingresa la arteria carótida interna hacia el encéfalo. La fosa yugular, que es esta depresión que está aquí, no mentira, la fosa yugular, que es esta depresión que está por fuera, que es donde se aloja la vena yugular interna, ya que esta es muy tortuosa cuando sale del cráneo. La impresión trigeminal, que como vemos es esta que está aquí, se encuentra por detrás de la abertura intracraneal del conducto carotídeo y se forma porque aquí es donde se aloja o se asienta el ganglio sensitivo del nervio trigémino. El techo del tímpano, que aquí no se puede ver bien, pero que es una especie de lámina cuadrilátera muy delgada que se encuentra más o menos en esta zona y representa el techo de la caja del tímpano. Esta es una lámina
bastante delgada, por lo que si hay una infección en el oído medio, es posible de que la infección se extienda hacia las meninges y cause una meningitis. Y la eminencia arqueada, que se encuentra cerca del techo del tímpano, más o menos posterolateral a este, y está formada porque por debajo de esta se encuentra el conducto semicircular superior. Y bueno, los nervios petrosos mayores y menores, que forman unos surcos cuando salen de la porción petrosa del temporal, uno al lado del otro, más o menos. Por aquí estaría el surco del seno petroso mayor, el surco del nervio petroso mayor, y al lado estaría el surco del nervio petroso mayor. Vamos con los huesos del viscerocráneo. Son huesos bastante pequeños, que no tienen, la verdad, muchas características de importancia. El hueso nasal, que es este que está en rojo, vemos que son láminas óseas rectangulares que se articulan entre sí en la línea media, por arriba por el hueso frontal y por la parte lateral con la apófisis ascendente del maxilar. El hueso lagrimal, que es este hueso que está aquí, color verde, que tiene en su cara externa la cresta lagrimal posterior, que se lo vamos a ver después, y el conducto, y por delante de esta cresta se encuentra el conducto nasolagrimal que desemboca en el meato inferior. Es decir, entonces, que aquí se alojaría el saco lagrimal y este conectaría con las fosas nasales, y por eso cuando uno llora, las lágrimas, en algunas ocasiones, no siempre, van a desembocar en la cavidad nasal. Por eso se empieza a gotear la nariz cuando uno está llorando. El vómer, que es una lámina, sí, más o menos cuadrilátera, vemos que tiene unas alas, que son las alas mayores, que tienen una escotadura en su parte superior, más o menos a esta altura, y esta escotadura sirve para que se articule con la espina del esfenoide, que forme parte del tabique nasal, parte del tabique nasal óseo, solamente del tabique nasal óseo, y por detrás también, en su borde posterior, divide las coanas en una coana derecha e izquierda. El hueso cigomático, que es este hueso que está aquí de color turquesa, forma parte de la órbita, más específicamente su porción inferolateral de la órbita, y tiene por fuera el conducto, por dentro tiene el conducto cigomático, que va a tener dos salidas. Este que está más frontal, que es el agujero cigomático facial, y una que está más a la fosa temporal, que es el agujero cigomático temporal, por lo cual discurren el nervio cigomático facial y el cigomático temporal respectivamente. El hueso maxilar. El hueso maxilar participa en la formación de la órbita. De hecho, la mayor parte del suelo de la órbita está formado por el hueso maxilar. En su espesor está el seno maxilar, que es uno de los senos paranasales. Tiene por su borde inferior el borde alveolar, que va a prestar inserción a los dientes superiores. Los dientes no forman parte del hueso maxilar. Los dientes son huesos independientes, que se articulan con el hueso maxilar, pero no forman parte de él. Por dentro de la órbita, en su suelo, está el surco infraorbitario, por el cual discurre el nervio infraorbitario, y por su borde anterior tiene la escotadura nasal, que forma la verdadera abertura de las cavidades nasales óseas. El hueso palatino es un hueso relativamente pequeño, que es este que está aquí, en color celeste, que se articula por detrás del hueso maxilar. Tiene forma de L, como vemos en este esquema, en una lámina perpendicular y una lámina horizontal. Esta está intercalada entre el maxilar y la apófisis pterigoide. Como vemos, aquí está el maxilar y por aquí estarían las láminas de la apófisis pterigoide, que coinciden con estas láminas que están aquí. En la parte de unión de la lámina horizontal y la lámina vertical, más o menos en este punto, como vemos aquí, hay unos pequeños agujeros que conectan con el paladar óseo, y por el cual discurren, son los agujeros mayor y menor, por los cuales discurren los nervios palatinos mayor y menor respectivamente. Y vemos esta escotadura que está aquí, que es la escotadura palatina o escotadura esfenopalatina, ya que recibe este nombre, ya que en un cráneo articulado, esta parte... ¿Qué pasa ahí? ¿Quién tiene el audio? Ah. Aquí está la escotadura esfenopalatina, que se articula con el hueso esfenoide,
para delimitar el conducto esfenopalatino. Este conducto esfenopalatino conecta la fosa pterigomaxilar con las cavidades nasales, un agujero bastante importante y que hace falta tener en consideración. Y vemos que en la cara interna de la lámina perpendicular hay unas crestas. Esta es la cresta superior y esta es la cresta inferior. En la cresta superior del palatino se va a articular parte del meato, del cornete, perdón, el cornete medio del etmoide, y en la inferior se va a articular exclusivamente el cornete inferior, que es un hueso aparte, como vamos a ver en la siguiente lámina. Aquí está la concha nasal inferior o cornete nasal inferior, que como vemos en un cráneo articulado, se une al hueso palatino por detrás y al maxilar y al lagrimal por delante. La verdad es que la concha nasal inferior no tiene muchas características de importancia. La mandíbula, finalmente, decimos que tiene un cuerpo y una rama ascendente, que sería esta, y el cuerpo que sería más horizontal. El condilo de la mandíbula, que es este que está aquí, forma la articulación temporomandibular cuando se articula con el hueso temporal. La apófisis coronoide, que es esta especie de apófisis que está aquí, que va a prestar inserción al músculo temporal. Las apófisis geni, superior e inferior, o espinas mentonianas, que son estas que se encuentran en la cara interna de la mandíbula y va a prestar inserción a diferentes músculos. Por ejemplo, en la superior, presta inserción al músculo geniogloso, que se une a la lengua, y el inferior al genioideo, que se une al hueso dioides. El agujero mentoniano, que es este que está aquí en su cara externa, va a dar paso a nervios del trigémino para dar sensibilidad a esta zona. El agujero mandibular, que se encuentra por dentro, en la rama de la mandíbula, por el cual va a discurrir una rama del trigémino, que va a darle inervación sensitiva a los dientes. Y a su vez, va a terminar en el ramo mentoniano. La língula, que vemos que es esta proyección que está aquí, interno, en la cara interna del conducto mandibular, y esta permite una inserción al ligamento esfenomandibular. La fosa digástrica, que es una fosa que se encuentra por debajo de las apófisis geni, que va a prestar inserción al músculo digástrico. La línea miloioidea, que es esta línea que está aquí, una especie de cresta, que va a prestar inserción al músculo miloioideo o el suelo de la boca. La fosa sublingual y la fosa submandibular, que vamos a tomar como referencia la línea miloioidea, por lo que está por arriba es la fosa sublingual y lo que está por debajo es la fosa submandibular para alojar a la glándula sublingual y submandibular respectivamente. Y el ángulo de la mandíbula, que es este que está aquí, que es un punto craniométrico de importancia, antropométrico no, craniométrico, que nos permite saber diferentes medidas del cráneo. Vamos con los videitos para que la gocen. El cráneo está conformado por el cráneo propiamente dicho, el neurocráneo, y por el esqueleto facial, el viscerocráneo. El cráneo es la estructura ósea que contiene el cerebro y es la base del esqueleto facial. El cráneo está formado por varios huesos originalmente separados. Estas líneas de fusión, conocidas como suturas, muestran los puntos de unión de los huesos. Sí. Los principales huesos que forman el cráneo son el hueso occipital, en la cara posterior y debajo, los huesos parietal y temporal a cada lado, el hueso esfenoides y el hueso frontal. Los dos huesos del cráneo que nos interesan en esta sección son el hueso occipital y la parte inferior del hueso que se une al mismo, el temporal. Para observar la extensión total del hueso occipital, se retira la mandíbula de la imagen. El hueso occipital se extiende desde aquí detrás hasta aquí abajo. El rasgo más llamativo del hueso occipital es esta gran apertura, el foramen magno, a través del cual discurren la médula espinal y las estructuras que la acompañan. La porción del hueso occipital frente Ay, no votó, yo dije. Se fue José David. Debe ser que se le cayó el internet. No, ahí está.
¿Me escuchan? No, Eso. se fue. Ah, ok, ya. Ah, no, sí, quita. Ya lo vi. ¿Me escuchan? Sí. Nos dejó voy. el profesor. Dale pues. Se fue el salón. José, ¿cómo hiciste esas imágenes? Ya va, ahorita espera que termine el video y te digo. Se escucha el audio como al principio. Darle ahí donde leíste para que se escuche bien. Se curva hacia adelante y hacia arriba más profundamente en la parte interior que en la parte inferior, puesto que en su sección sagital es triangular. ¿Se escucha? Examinemos algunos otros detalles en un cráneo que no ha sido coloreado. Sobre cada lado de la mitad anterior del foramen magno se encuentran los dos cóndilos del occipital. La superficie articular para la primera vértebra, C1 o atlas, formando la articulación atlanto-occipital. Observaremos estas articulaciones en un momento. El contorno de la frente y la parte superior del cráneo son bien conocidos porque los observamos diariamente en la anatomía de superficie. Es quizás sorprendente ver cómo la parte posterior del cráneo se curva hacia atrás y forma una extensa proyección hacia atrás. Esta proyección se forma por esta porción del hueso occipital localizada por detrás del foramen magno, la porción escamosa. La prominencia se disimula por los músculos del cuello que se insertan en esta ancha área del hueso occipital. El hueso incorpora las marcas de sus inserciones. Este relieve en medio es la protuberancia occipital externa. Este leve reborde que se dirige hacia el proceso mastoides es la línea nucal superior. Y por debajo está la línea nucal inferior. Conoceremos más adelante en esta misma sección las estructuras que se insertan aquí. Una vez observado el hueso occipital, examinemos el hueso temporal. Se trata de un hueso bastante complejo. Para observarlo en toda su magnitud, se retira de nuevo la mandíbula. El hueso temporal se extiende de aquí afuera hasta aquí debajo. Aquí se muestra la porción petrosa del hueso temporal, mientras que esta es la porción escamosa. El rasgo característico del hueso temporal es esta gran proyección, el proceso mastoides. Como veremos, es el origen de algunos de los músculos que mueven la cabeza, incluyendo el esternocleidomastoideo. El proceso mastoides es fácil de sentir aquí, detrás y debajo de la oreja. Se observa aquí el arco cigomático, formado principalmente por el hueso temporal y parcialmente por el cercano hueso cigomático. En la parte inferior de la raíz del arco cigomático aquí, esta superficie compleja encorvada se articula con el cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. Ah, no. ¿Aló? Se muestra ahora el conducto auditivo externo, que se dirige al oído medio. Esta larga y aguda proyección es el proceso estiloides. Justamente en la base del estiloides se encuentra el pequeño foramen estilomastoideo para el nervio facial o nervio craneal 7. Medial al proceso estiloides se encuentran dos importantes orificios para los vasos sanguíneos, el conducto carotídeo que se dirige hacia adelante para la arteria carótida interna y el foramen yugular que se dirige hacia atrás para la vena yugular interna. Justo por encima del cóndilo occipital se encuentra el conducto hipogloso para el nervio hipogloso. ¿Me escuchan? Quedan 8 minutos. El hueso frontal, el hueso cigomático, Sí. el hueso maxilar, el hueso esfenoides y el hueso etmoides.
El hueso frontal es un hueso muy grande. Su parte más baja forma el comienzo de la raíz de la nariz y la parte superior del borde orbitario, una pequeña parte de la fosa temporal y gran parte del techo de la órbita o pared superior. El hueso frontal también forma la mayor parte del suelo de la fosa craneal anterior. La parte del hueso frontal cerca de la línea media es hueca. Este espacio hueco es el seno frontal, uno de los senos paranasales que miraremos en breve. Observemos ahora el hueso cigomático. El hueso cigomático constituye la prominencia ósea de las mejillas. También forma la región inferolateral del borde orbitario y esta parte de la pared lateral de la órbita. El hueso cigomático se extiende hacia atrás uniéndose con el proceso cigomático del hueso temporal, formando el arco cigomático. Ahora iremos hacia adelante y observaremos el maxilar. Aquí se muestra el maxilar. Los maxilares derecho e izquierdo se unen en la línea media. Cada lado del maxilar constituye la parte medial más inferior del borde orbitario y casi todo el suelo de la órbita o pared inferior. El maxilar sostiene los dientes superiores. Sobre la parte inferior forma gran parte del paladar duro. El maxilar es hueco. Contiene el más grande de los senos paranasales, el seno maxilar. Para observar la parte posterior del maxilar se retira el arco cigomático. Aquí se muestra la parte posterior hueca del maxilar. Aquí el maxilar se une al hueso que está por detrás del mismo, el hueso esfenoides. Más allá de esta unión, el maxilar está separado del esfenoides por esta gran cavidad, dividida en una fisura vertical y otra horizontal. La parte vertical de la cavidad se denomina fisura orbitaria superior. La parte horizontal de la cavidad se denomina fisura orbitaria inferior. La fisura orbitaria inferior, que se observa desde la parte anterior, separa el suelo de la órbita o pared inferior, formado por el maxilar, de la pared lateral, formada por el hueso esfenoides. Continuemos con la observación del complejo hueso esfenoides. Se extiende de un lado al otro del cráneo. El hueso esfenoides constituye un segmento importante de la parte inferior y externa del cráneo y forma parte de la órbita. También constituye esta parte grande y complicada de la base del cráneo. Se muestra ahora el hueso esfenoides aislado. Tiene una parte central y tres proyecciones muy importantes sobre cada lado: las alas menores, las alas mayores y los procesos pterigoides. La parte central del esfenoides incluye los procesos clinoides y la fosa hipofisaria. La parte central del hueso esfenoides es hueca, como observaremos. El ala menor, que es la parte más elevada del hueso esfenoides, forma la cresta esfenoidal, que separa las fosas craneales anterior y media. La parte inferior del ala menor constituye esta pequeña pero importante parte de la región posterior de la órbita. El ala mayor del esfenoides forma la pared frontal y forma parte del suelo de la fosa craneal media. En la parte externa, el ala mayor forma esta parte de la fosa temporal y de la fosa infratemporal, así como esta gran región de la pared lateral de la órbita. El ala mayor y el ala menor están unidas aquí. No obstante, medialmente están separadas por esta brecha triangular, la fisura orbitaria superior, que forma una gran abertura entre la órbita y el interior del cráneo.
Aquí se muestra la fisura orbitaria superior desde adentro. La observaremos mejor en un momento. El proceso pterigoides del hueso esfenoides se proyecta hacia abajo y detrás del maxilar. El proceso pterigoides incluye las láminas lateral y medial de la pterigoides, que son el sitio de inserción de algunos músculos importantes que examinaremos más adelante. Esta hendidura entre las láminas pterigoideas es la fosa pterigoidea. Esta pequeña protusión es el gancho del proceso pterigoides. Es una polea, como veremos a continuación. Las únicas partes del hueso de etmoides que pueden visualizarse fácilmente son estas pequeñas partes del suelo de la fosa craneal anterior, las dos láminas cribosas con la crista Galli entre ellas, y esta parte en la pared medial de cada órbita. Este es el hueso nasal, y este el hueso lagrimal. Los dos huesos nasales delgados forman justamente la parte superior del puente de la nariz. Los soportes estructurales para las partes que sobresalen de la nariz están hechos de cartílago, como se observará después. El pequeño hueso lagrimal forma la mayor parte medial del borde infraorbitario. Esta abertura entre el hueso lagrimal y el hueso etmoides es para el conducto nasolagrimal, que conduce las lágrimas de la esquina del ojo a la cavidad nasal. Por último, observemos el hueso palatino. Aquí se encuentra la parte más inferior del mismo. Sobre cada lado, el hueso palatino forma la parte posterior del paladar duro y parte del costado de la pared de la cavidad nasal. Lo observaremos mejor cuando examinemos la cavidad nasal. ¿Me escuchan? Sí, Isa tiene más sueño que yo. Va. Como los videos se tardan mucho y ahorita me tengo que ir, no vamos a seguir viendo videos. ¿Qué? Fosa infratemporal. Coño, no, ya va. Así como Que no vamos a seguir viendo videos porque ya ahorita me tengo que ir y los videos quitan mucho tiempo. Che, el y cráneo está continuamos la conformado. noche. Bueno, no sé, como tipo 8 por ahí. Ajá, Ajá, podemos continuar la noche. la articulación temporomandibular y ligamentos extracapsulares. La articulación temporomandibular vemos que es una articulación tipo sinovial entre el cóndilo de la mandíbula, que es este que está aquí, y la fosa